Ya. Entonces, tenemos aquí la anamnesis, ¿ya? Eh, Les comentaba, vamos a completar estos datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es una persona que aparentemente tenga un tipo de dificultad, ¿no? Que puede ser niño, puede ser adulto, no hay problema, ¿ya? Cuando trabajemos con un niño, mayormente eh, podemos tomar como referencia a sus padres. De repente, si es un niño menor de 10 años, 11 años, muchas veces no suelen dar toda la información exacta, ¿no? Entonces ahí podemos valernos de los padres, ¿no? Llámese la mamá, el papá, un hermano mayor, ¿no? Para que nos brinde esta información, ¿sí? Cuando vamos a vía escolar, conocer, ¿no? Averiguar a qué edad comenzó a ir al colegio, ¿no? A qué edad comenzó a ir al colegio, ¿ya? Entonces, en el caso de a qué edad comenzó a ir al colegio, eh, consideración si es que en este proceso ha habido algún tipo de dificultades, llámese de tardanzas, repetir el año, y si repitió el año, ¿por qué razones fue? ¿No? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales repitió el año? Igualmente, si en el transcurso de su escolaridad muestra a través de lo que le dicen los profesores, las profesoras, a un tipo de dificultades de lectura, de escritura, si hay problemas en el cálculo, ¿no? Si también muestra dificultades de atención, de concentración, o si también tiene, digamos, un comportamiento hiperactivo, ¿ya? Hay que diferenciar obviamente en el aspecto de la atención con la hiperactividad. ¿Qué sucede? Que en el caso del niño, usualmente los papás dicen, mi hijito es hiperactivo, ¿no? Por lo que gusta estar jugando, distraerse en ese sentido de poder jugar, pero ese no es el concepto básicamente, ¿no? La hiperactividad invita a ir de la mano con la parte de la atención. El niño hiperactivo básicamente habla de un posible compromiso orgánico, un compromiso, perdón, neurológico, ¿no? Un compromiso neurológico que impide a sí mismo que la persona, en el caso del niño, pueda tener un buen margen de atención y concentración. Es decir, sus niveles de atención y concentración son muy bajos o dispersos, de tal manera que no puede captar la información que esté recibiendo. Entonces, en el caso de la hiperactividad, recuerden que es un compromiso neurológico. No tomemos como el que a veces los papás, repito, dicen, no, mi hijo es hiperactivo, pero ese niño que tiene alta energía física y que corretea, salta, ¿no? Grita, juega por aquí, juega por allá, eh, sí maneja buen nivel. Ese niño dices, quédate quieto, descansa y ponte a hacer tu tarea, entonces sí va a trabajar. En el caso del hiperactivo por lesión neurológica, tiene dificultades a nivel de lo que es atención, ¿no? No se concentra rápidamente en las actividades de carácter cognitivo que se le pueda estar brindando. Entonces, es un aspecto de diferenciación, ¿ya? Entonces, cuando tengamos esa parte de la ubicación de la información. Conocer, saber si dificultades a nivel físico. Llámese, tiene problemas de audición, ¿no? Completa, estaríamos hablando de una persona con, ¿sí?
o de repente a nivel de visión, ¿no? Con discapacidad visual, o con parálisis en una parte de su niño que tiene dificultades a nivel de lo que es la parálisis, ¿no? Llámese a nivel de hemiplegia, los miembros inferiores, ¿ya? O de repente puede ser que también tengamos a un niño o niña con paladar hendido, ¿no? Lo que nosotros conocemos como labios leporinos, también, ¿ya? Entonces, toda esa información previa acá, toda esa información previa en este sentido, ¿ya? Luego vamos a ingresar a este sector que es B, la situación familiar, ¿ya? Entonces vamos a tener información, nombre de la mamá, del papá, ¿no? Sus edades, de repente saber, ¿no? A qué se dedica, algo muy breve, ¿no? Algo muy breve, ¿ya? Importante conocer, ¿no? A qué se dedican, porque si bien es cierto, ahorita no hay, pues, ¿no? Lo que es la salida para actividades laborales, pero de repente, realizan actividades laborales dentro de la casa, ¿no? Como muchas personas ahora que se han reinventado, ¿no? Eso para qué medida ellos brindan o no brindan atención a sus hijos, ¿no? Brindan o no brindan atención a sus hijos. Civil de ellos, ¿no? Si son casados, convivientes o de repente están separados, ¿no? Están separados, pero comparten crianza de los hijos. Me refiero a que de repente vienen a verlos, ¿no? Están pues un día o los hijos comparten 2 días con el papá, 3, ¿sí? La escolaridad del padre, ¿cuál es su nivel del papá, no? De repente es primaria completa, secundaria completa, superior incompleta, ¿no? Algo así. Ya igual en el caso de la mamá también. La situación laboral del padre, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Sí? Bueno, aquí habíamos comentado un poquito, pero acá lo podemos agregar, ¿no? Digamos, independiente, digamos, por decirlo así, ingeniero, ¿no? La mamá, ama de casa de repente, profesora de repente, para saber qué actividad realizan y brindarle al niño, ¿no? En materia de la anamnesis. Ahora, en cuanto a la atmósfera familiar, que tiene que ver con el clima, las relaciones interpersonales al interior de la familia, ¿ya? Al interior de la familia. Por ejemplo, no se llevan bien porque cada quien tiene su posición, ¿no? Hay muchas opiniones contrarias, no se respetan las opiniones. Entonces, le ponemos acá y podemos también hacer una redacción, ¿no? Una redacción, de repente no existe una buena relación porque cada quien tiene sus opiniones, no hay un respeto, etcétera. Ha habido situaciones de separación, sí, ¿no? Por una pelea, un malentendido y estuvieron separados 3, 4 meses, ¿no? Y retornaron hace 6 meses a convivir nuevamente. Peleas de carácter físico, existe situaciones de relaciones agresivas, violentas, ¿no? ¿De qué carácter? Psicológica, ¿ya? ¿De parte de quién, no? Depende de la mamá hacia el papá, de la mamá hacia los hijos, del papá hacia la esposa, del papá hacia los hijos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones llevan entre los miembros de la familia? Problemas económicos a la fecha que tengan, sí, no. ¿Qué suceso perturbador reciente ha existido? ¿No? De repente, fallecimiento de un familiar, va a ser un poquito duro el fallecimiento de la abuelita, ¿no? Y que le ha afectado al niño, a la niña, le ha afectado, no está triste, no quiere
hacer sus tareas, está desganado, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces aquí lo explicamos. Aquí lo explicamos. Número de hermanos. El niño o niña tiene pues 2 hermanos mayores, ¿no? ¿Cuáles son sus edades? No, Jorge que tiene 20 y María que tiene 25, ¿no? 25. Ya, ahí está. Entonces lo explicamos ahí brevemente, ¿no? Otras personas que vivan en el hogar, ¿no? A la fecha, actualmente, actualmente vive en la casa de los suegros, ¿no? La casa de los suegros de la señora, ¿no? De la señora. Vive con la abuelita, el abuelito, con 2 tíos, ¿no? Hermanos del papá, ¿sí? Y 5 primitos, ¿no? 5 primos, ¿no? Hijos de los tíos tal, tal, etcétera. Entonces con ellos convive. Saber cómo es el clima también en términos de la convivencia, ¿no? En el hogar, con todas esas personas, ¿ya? Antecedente de la salud física, si ha habido problemas de enfermedad física, llámese de repente a una fiebre alta, tifoidea, ¿no? De repente neumonías, ¿okay? Lesiones, de repente fracturas. Si ha sido parte sea el niño o la niña, si ha sido parte de estos problemas de salud física, ¿no? Muchas veces los niños en etapa escolar a veces sufren lesiones. Tuvo una fisura al brazo por una caída, ¿no? Cuando estaba de repente en el colegio. O jugando en el parque, ¿no? Eh, es interesante e importante esta información que conlleve, pues, si golpe de repente en la cabeza de trauma, ¿no? Me refiero que el momento que se cayó se quedó desmayado, ¿no? Entonces, cuando preguntamos ello, quedó privado, ¿no? Si ha habido este tipo de traumas, preguntar cuánto tiempo estuvo privado, ¿no? Por tomando un poquito ese término, ¿ya? Porque lo correcto sería estado inconsciente, ¿no? Estado de inconsciencia. Pero preguntamos cuánto tiempo estuvo privado. Entonces, de repente puede decirnos 30 segundos, un minuto, ¿no? Pensamos que estaba muerto, algo así, ¿no? Cosas por el estilo. De salud psicológica, igual, ¿no? Se ha habido problemas de salud psicológica en los miembros de la familia, ¿no? De repente la mamá ha tenido crisis nerviosa, ¿no? Con alteración de su comportamiento, agresiva, etcétera. La abuelita sufre ¿no? De un cuadro de psicosis, le han diagnosticado esquizofrenia. El tío sufre de esquizofrenia o tiene problemas de comportamiento a partir del consumo de drogas, cosas por el estilo. Entonces voy declarando acá cómo es la convivencia y qué tipo de antecedentes tenemos al entorno de la familia, ¿no? Y también del entrevistado, ¿no? En el caso del entrevistado sí había ese tipo de compromiso, ¿no? De repente tuvo que ser llevado al psicólogo cuando tenía 7 años por comportamientos agresivos, ¿no? Comportamientos agresivos, por falta de respeto a la autoridad de repente. Entonces ellos lo acá en antecedentes. Si en el caso de repente de un familiar ha estado en tratamiento psicológico por depresión, ¿no? Si a la fecha está en tratamiento o cuánto tiempo estuvo en tratamiento, ¿ya? Entonces son datos que nos van a brindar más alcances al respecto. Luego entramos a lo que es la gestación, ¿ya? La gestación tiene que ver con el proceso del embarazo propiamente. Plantearles interrogantes como si fue
Si fue un embarazo deseado o no deseado, ¿no? Acá está como niño deseado. ¿Fue un embarazo deseado? Sí, no. Y averiguar por qué, ¿no? Si en el caso fue no deseado, ¿por qué? Esto nos da también pautas para averiguar cuál es la predisposición, cuál ha sido la predisposición emocional de la familia, ¿no? Por ejemplo, si ha sido un niño, en el caso de su gestación, no deseado. Entonces, averiguar ello y entonces ahí tenemos indicadores o información que nos hablen pues de un posible maltrato posterior, ¿no? A veces sucede eso, ¿no? En familias violentas existe muchas veces ese tipo, ¿no? Son hijos no deseados, nacen y en la dinámica, en el clima familiar, suceden maltratos psicológicos a ese niño, esa niña, ¿no? Le hacen recordar que fueron no deseados, ¿sí? O le echan la culpa de, ¿no? Si yo no te quería tener y por tu culpa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Problema también a nivel cognitivo, de respuesta cognitiva, llámese en lo que es en el rendimiento escolar, viene de la mano con el factor emocional, ¿no? El clima psicológico en el cual convive la persona, en este caso el niño o la niña, en etapa escolar. Y a veces cuando los padres o el entorno le traslada la culpa, entonces por los problemas que hay al entorno familiar, altera todo lo que es la parte de su comportamiento y su rendimiento académico o capacidad cognitiva comienza a disminuir. Las abortivas, ¿cuáles fueron? ¿No? Si se concretó o no se concretó. Durante su proceso de gestación, su embarazo fue controlado. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, a veces las mamás van para saber si están embarazadas y se hacen su chequeo los 3 primeros meses, nada más, ¿no? Pero en los establecimientos de salud llevan un control, ¿no? Permanente en el momento de gestación, ¿sí? Y le hacen el control porque es importante que vaya de la mano el control versus la alimentación de la mamá, ¿no? La alimentación de la mamá es importante, ¿ya? Hacen los controles a la mamá. Luego viene lo que es la número de semanas de embarazo, ¿no? ¿Cuántas embarazo tuvo el parto, ¿no? Muchas veces, a veces no completa, a veces se adelanta, ¿no? Síntoma de rechazo por una u otra razón. Recuerdan que habíamos comentado por acá, ¿no? Problemas psicológicos. Miren cómo se va articulando problemas a nivel de lo que es la pareja. Por acá creo que estaba, ¿no? Miren, por acá está. Vamos armando, ¿no? Cómo se va armando la historia. De repente también problemas psicológicos al entorno de la familia, ¿sí? Este antecedente por acá, deseado, incluso se quiso abortar, y por acá están los síntomas de rechazo. Las respuestas no aceptación, ¿no? De no aceptación, ¿ya? Durante el proceso de embarazo hubo hipertensión, que es un factor también negativo, ¿no? Se busca de que la persona, la embarazada, no tenga problema de hipertensión porque eso afecta directamente al hemorragias vaginales. Recuerden de que en hemorragias vaginales, que es justamente líquido sanguíneo, en el caso de la sangre, tiene pues alto índice de lo que es hierro, ¿no? A través de la hemoglobina. Y recuerden de que el hierro es muy importantísimo en el embarazo, ¿sí? En el embarazo. Entonces, haber hemorragias vaginales hace de que en el caso del feto no se mente, ¿sí? No reciba los
minerales, las proteínas, producto de la alimentación que está recibiendo la mamá. Peor, finales, que puede afectar directamente al feto, incluso con desprendimiento del feto, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y tener esa información. Luego vómitos, se ha habido los vómitos, las náuseas, pero aquí también tenemos que ver si estos vómitos han sido normales. Muchas veces sucede por una mala alimentación, los mal llamados antojos, o de repente por una situación psicológica, ¿no? De rechazo, por acá está, ¿sí? De rechazo, ¿no? La inducción del vómito que es permanente, que es una forma psicológica de generar rechazo del embarazo, ¿no? A veces. Alimentos que ha estado consumiendo la mamá durante su embarazo, de repente por digamos, detección de falta de peso, ¿no? Falta de peso, de repente la mamá fue medicada no solamente al sulfato ferroso inicial, sino que tiene que el niño que estar permanente, ¿no? Con sulfato ferroso. ¿Para qué? Para incrementar los índices de hemoglobina en su sangre. Bien, entonces, ¿cómo se puede ir asociando, no? De repente por acá hemorragia vaginal, problemas de hemoglobina en la sangre, medicación, sulfato ferroso necesariamente para evitar los síntomas, para evitar los del embarazo, desprendimiento. Y además que hacemos una parte preventiva para que ese hierro también transite por la sangre del feto, ¿no? Recuerden que durante el embarazo recibe todo ese tipo de alimentación por parte de la madre, ¿no? Cordón umbilical. Golpes que haya sufrido la persona, ¿sí? Golpes que haya sufrido la persona, en qué parte ha sufrido estos golpes. Una cosa que de repente se haya golpeado la rodilla, otra cosa que se haya golpeado la zona occipital con desmayo, con pérdida de conciencia, es muy diferente, ¿ya? Son, eh, son importantes estos datos que tengan asociados a la zona de la corteza cerebral a nivel neurológico, ¿sí? Por ejemplo, golpes en la zona temporal, en la zona occipital, ¿no? ¿Y qué generó? ¿No? ¿Y qué generó? No solamente pues la parte del edema, ¿no? Sino de repente por ahí hubo con fractura del cráneo, ¿no? Del hueso craneal y el sangrado, obviamente, ¿no? Entonces, recuerden de que para que exista lo que es la ruptura craneal, implica, esto quiere decir que el golpe ha sido de suma intensidad, que haya generado pues ese tipo de lesión, ¿no? Del cuero cabelludo, la ruptura y obviamente el sangrado. Entonces muchas veces cuando hay golpes, eh, suele decirse que preferible que haya sangrado, ¿no? Y que no se genere ese edema, el conocido chichón, la zona de la corteza de la cabeza, y sin generación del sangrado, ¿no? Entonces muchas veces eso es dañino, no a la corta, pero sí en un mediano plazo, ¿no? Entonces cuando hacemos el historial de la persona que sufre un cuadro epiléptico posteriormente, hacemos el historial y encontramos que ha sufrido muchos golpes acá sin exposición, sin sangrado, ¿no? Sin sangrado. De repente tuvo un golpe en la zona occipital, se generó el edema o el chinchón, pero no hubo sangrado. Y se dejó que pasara, ¿no? Con la monedita y se fue chancando el chinchón para que bajara. Posteriormente, a un año, 2 años, 3 años, se generan esos cuadros y en el historial encontramos estos datos, ¿no? Encontramos estos datos, ¿ya? Entonces ahí se ha ido afectando, ¿qué cosa? Las arterias cerebrales, ¿no? A nivel de lo que es la meninges. Intoxicación por un tipo de diferentes sustancias fosforadas, a veces que los niños comen diversas sustancias, ¿no? Entonces se puede intoxicar, ¿ya? Infección, enfermedades infecciosas,
Ya lo hemos comentado, de repente sufrió algún tipo de diarreas, eh, tifus, tifoidea, fiebre en Malta, ¿no? Entre las cosas más frecuentes, ¿no? Que suele pasar toda persona, muchas veces la tifoidea, más aún cuando tenemos las poblaciones en asentamientos humanos, donde no hay lo que es la parte de agua potable, ¿no? Servicio, muchas veces ese agua que está este, en bidones, en los chavos guardados, puede generar a un tipo de enfermedades gastrointestinales infecciosas. ¿Ya? Sí he tenido reacciones, ¿no? Por productos de sangre, ¿no? A veces ahí tienen también problemas de alergias, ¿no? De intoxicaciones producto de sanguíneo, que eso ya se hace a través de exámenes diversos, ¿ya? Entonces hemos tenido todo lo que es la parte de la gestación, ¿no? En el caso de la mamá, por ejemplo, qué tipo de situaciones puede haber presentado, ¿ya? Muchas veces tenemos también personas que antes de su embarazo, no sabiendo que estaban embarazadas, han estado consumiendo drogas, ¿no? Hay personas que muchas veces tiene que ver el carácter, cómo asume el embarazo, y personas que están embarazadas fuman, ¿no? Fuman. Y eso es totalmente dañino al feto, ¿no? Totalmente dañino al feto, ¿ya? El parto, ¿no? Si fue por primera vez, presentación anormal, ¿qué problemas hubo? De repente preeclampsia, ruptura de la fuente, ¿no? Sufrimiento fetal. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió durante el proceso del embarazo? Número de parto, ¿por qué? ¿No? Tuvo programado a las 10 de la mañana, pero el procedimiento se demoró 3, 4 horas. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Y si le dieron anestésicos o no para este proceso? ¿Ya? Fue inducido por force o cesárea, ¿no? A través de un medicamento que genera que se dilaten las paredes cervicales del cuello uterino, ¿no? Intervención mecánica por parte de los médicos, o cesárea, ¿no? Que ya todos conocemos. ¿Debido a qué? ¿A qué se presentó? Bueno, fue cesárea porque se encontró de que había estrangulamiento fetal, ¿no? El cordón umbilical estaba estrangulando al feto. Entonces se tuvo que hacer una intervención necesaria para que no haya riesgo del feto, ¿no? Del bebé. Force, se quedó la cabecita a la salida de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, toda esa información es muy importante. Muchas de las lesiones neurológicas se dan acá, a este nivel, ¿no? Por el sufrimiento que tiene el feto al momento eh, de salir, ¿no? De darse el parto, ¿ya? Entonces, es muy importante la información que yo tengo acá. A veces cuando la persona dice, ¿y cómo fue su parto, señora? ¿No? Normal. Entonces, no nos da mucha información. Pero si cuando nosotros indagamos bien, entonces le preguntamos, ¿no tuvo un tipo de dificultad durante su embarazo? Ah, sí, ¿no? Por acá, ¿no? Se rompió la fuente y frente al momento que estuvo naciendo, se tuvo que hacer force y tuvo una coloración, presentó una coloración azulina al bebé, ¿no? Que es la parte ya del estado cianótico, ¿no? Del bebé, ¿sí? Ese tipo de coloración que sufre el feto o el bebé durante el proceso de parto genera mucha lesión neurológica, ¿no? Cuando se presentan los estados cianóticos, el color azul o negruzco, ¿no? En el bebé, ¿sí? Claro que después recupera, ¿no? Su color, pero ya ha habido un sufrimiento ya, en el momento del parto, ¿ya? Eso es muy importante. El llanto, ¿no? También.
¿Qué tiempo transcurrió para que el niño llore? No, mi niño no lloró, se demoró mucho en llorar, ¿no? ¿Qué eligieron los médicos? Ah, que lo forzaron esto, ¿no? Entonces, ahí hay información. ¿Por qué es importante lo del llanto? Porque justamente de cambios de presión entre la parte interna versus la nueva presión de gravedad que hay en la zona externa. Y eso genera ese impacto de circulación, ¿no? Del oxígeno de un medio a otro medio. Y es como el nuevo bebé tiene ese tipo de respuesta, refleja ante el cambio de oxígeno de un medio a otro medio, ¿no? Entonces la genera pues problemas también neurológicos. Peso, ¿no? Peso también, ya es importante. La talla, usualmente 49 a 51 centímetros, una talla normal, ¿no? De 3,200 a 3,800 es un peso normal. La talla igualmente, ¿no? ¿Cuál fue estos datos son importantísimos. Ajá, acá miren, ¿ah? A un color extraño, sí, azulino mientras nacía por este problema. Rojizo, ¿no? Así como si tuviera una varicela, también. Esos datos importantísimos, ¿ya? Problemas respiratorios que haya tenido, se hace la evaluación, de repente el niño en su proceso de desarrollo, un proceso del parto, perdón, le detectaron problemas respiratorios, agitamiento cardíaco, ¿no? Espasmos, un tipo de respuestas corporales, convulsiones en ese momento, otras complicaciones que sean de mucha tensión, ¿no? De mucha tensión, ¿ya? Esta zona, este apartado es sumamente importante, ¿ya? Cada uno de estos apartados, miren que toma relevancia, ¿no? Esto es lo de la mamá, influencia en la mamá propiamente del niño o la niña, y si ya lo tenemos presente, es influencia, ¿no? Influencia el entorno. Está en casa, pero la influencia. ¿Cómo fue concebido? O sea, todos los procesos de cuidados. ¿Cómo vino al mundo? Ahí acá podemos detectar muchas cosas acá. Y luego ya viene el desarrollo neuropsicológico, succión, ¿no? Se chupaba que es una respuesta normal en los niños, pero de repente hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigue chupándose los dedos. Tiene 10 años y continúa con ese comportamiento. Problemas en la deglución, la alimentación, ¿no? Desnutrición, ¿a qué edad se le detectó que tenía anemia? Usualmente detectamos los niños, ¿no? A partir de los 6 hasta los 36 meses de edad, que es el control que se hace, ¿no? Eh, hemoglobina en sangre debe estar más o menos en un niño normal, más o menos 10,9, ¿no? 10,9 de hemoglobina en adelante. Un estado de 7 puntos menos hacia abajo, de 7 puntos hacia abajo es un estado grave ya de nutrición, con anemia grave. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que ese niño pueda estar más o menos de 11 puntos en adelante con un estado normal de... ¿Ya? Y los intermedios, que es más o menos de 8 a 9 a 10,5, son estados de preocupación, ¿no? El niño puede mostrar, tener evidencia de nutrición y estar anémico, ¿ya? Entonces, eso es una información, ese es un dato muy, muy importante para la... De este dato de desnutrición y de anemia, podemos tener ya evidencia de que ese niño va a tener problemas en su rendimiento, en su aprendizaje posteriormente, ¿sí? Lo hemos dicho temprano, ¿no? O sea, acá lo que tiene que ver con la anemia es justamente falta de hierro en los glóbulos rojos, ¿no? De la sangre, los glóbulos rojos de la sangre, ¿no? La hemoglobina justamente es uno de los componentes de la sangre y estos glóbulos rojos son los que se encargan de llevar el oxígeno, ¿no? A través del torrente sanguíneo hacia las funciones cerebrales. Entonces, si falta esta información,
muchas funciones mueren, ¿no? Muchas funciones dejan, en términos figurativos, dejan de respirar, ¿sí? Dejan de respirar, entonces muchas funciones mueren y no se desarrollan. Mayormente las que se ven afectadas son las funciones cognitivas. ¿Y cuándo se evidencia? Cuando el niño pues entra, ¿no?, a la inicial, a la primaria, problemas de desatención, no hay niveles de rendimiento cognitivo, ¿no? Y se presentan los problemas de aprendizaje. Pérdida importante de peso debido a qué? A un factor de repente de, ¿no?, de enfermedad. ¿A qué se debe que el niño o la niña comienza a perder peso? Puede haber un factor, ya estamos en neuropsicológico, puede haber un factor medioambiental, hogar, también. Pecho, ¿desde qué edad, no? Es normal que desde que nace. ¿Hasta qué edad? Usualmente no hay una edad precisa, pero se estima de los primeros 12 meses son de lactancia exclusiva, ¿no? Primeros 6 meses son de lactancia exclusiva. Después viene la complementaria hasta los 12 meses. Y luego ya es, ¿no?, simplemente para complementar a partir de los 2 meses en adelante, del año en adelante, ¿no? Pero exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué hasta los 6 meses? Porque de ahí de los 6 meses en adelante ya el niño comienza a alimentarse. Oye, comienza con las papillas, ¿no? A partir de los 6 meses con las papillas. 9 meses con triturados y a partir del añito ya conforme come el adulto, ¿no? No en la misma porción, pero en las mismas características, ¿no? O sea, ya no hay necesidad pues de triturarle la papa, hacerle puré, ya no. Ya a partir de 12 meses ya come igual que el adulto. 12, 13 meses, ¿no? Y la cantidad obviamente es más o menos como la porción de un puño adulto, ¿no? Más o menos en esa porción, ¿ya? Pero de aquí sí, ¿no? Lactancia exclusiva hasta los 6 meses. No, mi hijito tiene 5 años y sigue dando el pecho, ya es otra cosa, ¿no? Ya es un problema psicológico. Mamadera, depende, ¿no? Depende porque es complemento, como he dicho, ¿sí? Exclusivo hasta los 6 meses pecho. De mamadera puede haber aparecido de repente por problemas en el caso de una madre que ha sido intervenida por cesárea. A veces los químicos, los fármacos a los cuales fue sometido por la operación hace que se afecte las áreas, ¿no?, a nivel de la prolactina y no haya segregación de leche materna, ¿no? Entonces tiene que haber reemplazo a través de la que es leche complementaria, ¿no? Y toma el bebé pues su mamadera, ¿no? Necesariamente tiene que estar con la mamadera. ¿Hasta qué edad? Usualmente pues año y medio, ¿no? Que es lo normal, ¿sí? El chupeteo, ¿hasta qué edad ha estado? Igual, ¿no? Ya estamos viendo elementos de aspectos psicológicos, pero también neuropsicológicos que pueden afectar el comportamiento social del individuo, ¿no? Edad de control de esfínter urinario y anal, más o menos, ¿a qué edad? Recuerden que estos son procesos de aprendizaje y social, ¿no? Autonomía social, ¿sí? Pero puede haber un indicador de retorno. Entonces aquí podemos nosotros informar. Entonces, sí, él dejó de orinarse al año y medio, ¿no? Ya no se orinaba, pedía su pipí para ir al baño, tenía su vacín, ¿no? Tenía su retrete propio. Pero después, como se acuerdan arriba de la relación de los papás, entonces hubo problema entre los papás, se separaron y el niño que tenía control de filtro nuevamente regresó y comenzó a orinarse, ¿no? Comenzó a orinarse. Hasta la fecha se orina, tiene 10 años y se orina. El factor psicológico. En lo anal puede suceder lo mismo, ¿no? Puede suceder lo mismo dependiendo la gravedad psicológica del esquema del individuo, ¿no? A veces la no aceptación de ese factor psicológico puede generarle lo que nosotros llamamos en psicología la regresión, ¿no? El regreso a un estado anterior. Edad e inicio Profesor, del... disculpe, ¿eso tiene que ser fundamentado también? El control de, de ¿Interés? esfínteres, creo que dice. Sí, Ajá. sí. O sea, conforme ustedes Ah, van avanzando, van detallando.
¿no? Van detallando. Es como que yo en este momento estoy conversando con ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes van detallando, pero su hojita acá van realmente los sustantivos, pero aparte tienen ustedes toda su historia. ¿Me dejo entender? No, por ejemplo, desnutrición acá. ¿A qué edad? Entonces, mamá dice, sí, tuvo desnutrición. ¿A qué edad? A los 3 años, pero ustedes van a informarse más. ¿No? ¿Debido a qué, señora? Acá se presentó esta desnutrición. Ah, mira, que no teníamos que comer, mi esposo me abandonó y comíamos solamente una sopita al mediodía, en la mañana era un tecito con un pan, allá. Y su hijito te perdió peso, señora, sí, perdió peso, ¿no? Pesaba 12 kilos y bajó a 8 kilos, ¿no? Ah, ya, señora, y ¿qué presentaba su hijito cuando fue perdiendo peso? Ah, se puso débil, su carita cambió de color, comenzaron a aparecerse manchitas blancas, como si fuera heriditas, así. Ah, ya. Pero vamos poniendo los sustantivos acá, pero aparte en mi hojita voy marcando todos los detalles, porque ahí está lo importante, Ah, ya, profesor, gracias. porque ahí voy detallando, ¿ya? Entonces estamos por acá también, control de esfínteres igual, ¿ya? Entonces, aquí queda esto. Y ha vuelto, volvió a orinarse, ¿no? Sí, ¿no? Claro, a los 3 añitos ya controló, pedía muy bien, señorita, pedía todo su pichi, todo normal, pero después, como tuve un problema, una pelea con mi esposo y él vio y nuevamente, y ahora que tiene 7 años, nuevamente está que se orina en la cama, no hay forma de cómo controlar, me han dicho que lo lleve a un psicólogo. Entonces, mire, hizo control, pero luego hizo pérdida de control producto de problema familiar, ¿no? En lo anal igual, ¿no? Queda controlado tal. No hay muchos datos sobre esto, pero sí puede suceder un regreso al descontrol anal, ¿ya? Edad de inicio del gateo, esto es importante. Miren, si tenemos datos arriba, acá, 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 puede haber indicadores que se pueden asociar a que el niño tenga problemas de gateo, ¿no? Un parto forzado puede generar un tipo de lesiones a nivel de la cadera. ¿Cuánto, no? Ustedes han tenido amigas, ¿no? Amigos, ¿no? En su historial, o de repente un sobrinito, ni sé qué tienen, no tiene su arnés para la cadera, ¿no? Producto de que ha tenido sufrimiento al momento de nacer y tuvo un problema en su caderita, ¿sí? Entonces, sí se cura, pero demora, ¿no? Porque tiene, ¿no? Para que le acomode su caderita y nuevamente vuelva a caminar. Pero es en el caso de muchas familias que sí pueden atender a su bebé, ¿no? Pero el caso de que no pueden y que se dan cuenta muy tarde, ¿no? Como hay muchos casos, entonces el niño no gatea, ¿no? No se sabe por qué. Entonces vamos detectando ese caso. Edad de inicio de la marcha, es decir, a qué edad comenzó ya el niño a caminar, pararse y caminar. Usualmente un año, ¿no? Entre 11 meses y 13 meses ya el niño debe estar en marcha. No corriendo, ¿no? No corriendo, ya marchando así, como siempre se dice, pues, en saltimbanqui, ¿no? Camina un poco medio como borrachito, pero camina, pues, ¿no? Camina, como que parece que se va a caer, pero ellos mantienen su propio equilibrio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando ellos comienzan a caminar, se van para un lado, ¿no? De un lado se quieren hacer su marcha rápida y su cuerpito se le va adelante como que se vaya a caer, ¿no? Peor cuando empiezan a dar sus primeros pasitos, ¿no? Ellos se tiran, ¿no? Avanzan 3 pasos y boom, se tira. Es como el equilibrio les gana, pues, ¿no? Todavía no hay control de equilibrio, ¿no? No hay control de equilibrio. Y además, ¿por qué? El control de equilibrio tiene que ver mucho, pues, con el desarrollo justamente del lado sinestésico, ¿no? Del equilibrio. Y ese desarrollo, esa función sinestésica, el equilibrio, del control del equilibrio, tiene que ver con el desarrollo, ¿no? De estructuras cerebrales. Entonces, ese bebé, ese niño que está con 11 meses, 10 meses, todavía, ¿no? Su estructura cerebral está desarrollando, está madurando, ¿sí? Está madurando. Ustedes
No toquen en la estructura, la cabecita de un niño a esa edad, todavía es suavecita, ¿no? Todavía encontramos, hacemos un paso de nuestros dedos por sus estructuras craneales, vamos a encontrar todavía, ¿no? Esos segmentos de unión, ¿no? Por eso que a veces los papás, ¿no? Cuando el bebé está chiquitito, 2, 3 meses, ¿no? En su cabecita hay un huequito, dice, ¿no? Los hielitos. No, no es eso, sino que ese es el canal, ¿no? Que nos habla de cómo los huesos se van juntando de acuerdo al desarrollo de la corteza cerebral, ¿no? Del encéfalo, ¿no? Cómo va creciendo. Y eso también va madurando y ese huequito, ¿no? Que está en la zona parietal de la estructura de la corteza cerebral, se van uniendo, ¿no? ¿Sí? Se van uniendo. Y todo se va juntando finalmente. ¿Ok? Entonces, por eso a esa edad no hay un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras, el sistema nervioso están en proceso de maduración, van encontrando toda su maduración, además que van de funciones, ¿no? Entonces, ¿ya qué sucede? A los 12 meses, 13 meses, 14 meses, ¿no? Y ese niño va logrando la maduración. Entonces ya hace control de la marcha. Y de repente ya a los 18 meses ya comienza a acelerar sus pasos, ¿no? Ya comienza a acelerar. Sin embargo, miren, 18 meses corre, pero igual, no controla. Por eso que cuando niños 18 meses en adelante sean sus coscorrones, ¿no? No hay control, ¿sí? Ellos por ir corriendo de frente y ¡pum! Se pueden golpear con el filo de la mesa por su tamañito, ¿no? Quieren pasar de frente, no hay control. Entonces, todo es un proceso madurativo. ¿Ya? Luego vamos a ver esta partecita que va por acá. Idea de las primeras palabras, igual. No es que mi niño sea inteligente o yo quiero que hable más, lo voy a reforzar, lo voy a estimular. Todo responde a un proceso madurativo, neurológico, el sistema nervioso. Maduración. Tiene que madurar, ¿sí? Entonces no es que yo lo voy a estimular, ¿no? Le voy a poner ahí su celular ahí con dicción, vocabulario, no, porque lo único que va a hacer es el niño simplemente por copia de sonidos, va a repetir, pero es que cuando ya vaya, por ejemplo acá, ¿no? Va conociendo la marcha, por efecto de ensayo y error, el niño aprende cómo debe ir desplazándose, ¿sí? Entonces, igual en el caso de las palabras, ¿no? Va a desarrollar desde los sonidos guturales a la estructuración de sonidos sin sentido, luego las sílabas, luego la estructuración de monosílabas, luego palabras y finalmente 3 años, 36 meses a 40 meses, estructuración de frases, ¿no? Frases u oraciones todavía sin las conjunciones, ¿no? Mamá, mamá sopa, ¿no? Hay ese tipo de estructuración, 3 años. Pero entre 1 año, 12 meses a 24 meses está el desarrollo de su sistema semántico, ¿no? Entonces vemos de lo que es ga, 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 luego a, luego ma, ma, pa, y las mamás se quejan pues por el sonido que primero sale del papá. Y es así, será así pues, ¿no? Que lo primero que dice es papá. No, no es eso, sino que es cómo hace, cómo se va estructurando todo el aparato fonoarticulatorio. Y lo primero que hace es ese golpe de los labios, ¿no? Y ese sonidito que suena como pa, pa, ¿no? Y entonces en la familia le celebran, uy, ya. Eso es falso, pues, ¿no? Eso es falso. No es que el niño diga papá, ¿no? O que quiere más al papá o quiere menos a la mamá. No, es el impacto del desarrollo del aparato fonoarticulatorio y ese sonidito que hace en el juego de sus labios, ¿no? Entonces suena como un pa, ¿sí? ¿Ya? No hay conceptos, ahí no hay concepto de papá, de mamá, no hay nada en esa edad, ¿ya? Entonces se va estructurando. ¿A qué edad fue? Tal, tal. Tu dificultad demoró
demoró, él habló todavía a los 2 añitos recién. ¿Qué pasó? Tuve ese problema de esto, lo llevé al médico, el neurólogo me dijo que tenía este problema. Entonces, no nos quedamos, como me hicieron la pregunta hace un instante, no me quedo con las primeras palabras a qué edad, sino por qué, ¿no? ¿Por qué se demoró? ¿Cuáles fueron? Usualmente lo que más recuerda la mamá es ma, pa, ¿no? Tatas. Palabras, mamá, papá, ¿no? Ya porque nosotros como adultos le vamos repitiendo, ¿no? Hacemos la relación. Mamá, ¿no? Ella es tu mamá. A ver, ella es mamá, es papá, ¿sí? O cuando el bebé está en casa, le dices, uy, ya llegó la mamá, uy, ya llegó tu papá, ¿no? Pero si tú le acostumbras habitualmente a relacionar los sonidos con objetos, son los que más va a aprender rápidamente. Entonces, ¿cuáles aprendemos por hábito? Por lo que el entorno nos rodea. Entonces, usualmente nosotros como papás emocionados vamos y la mamá dice, papá, mamá, ella es tu papá, mamá. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿No? No decimos dónde está el perro, ¿no? Entonces, por ese tipo de relaciones habituales sociales es que el niño va incorporando a nivel de sonidos, esas palabras, ¿sí? Esas palabras, ¿ya? Al igual como teta, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está tu teta? ¿Quieres teta? Entonces el niño relaciona, ¿no? Relaciona. Entonces, cuando está al lado de la mamá, dice, no, teta, teta. Entonces, ¿por qué? Porque ya relacionó, ¿sí? Puede ser teta, puede ser chichi, puede ser otras cosas, ¿no? Conforme la mamá habitualmente lo relacione eh, la zona corporal, en este caso los senos, con lo que el niño quiere, ¿no? No escuchamos decir, pues, una mamá, ¿quieres tu seno? No. ¿Quieres teta? ¿Quieres tu, no? ¿Quieres leche? ¿No? Entonces, ese niño por sonidos va relacionando, ¿no? Las estructuras u los objetos y va entendiendo cuál es el sonido que corresponde a ese objeto. Y se van formando las estructuras gramaticales y semánticas, ¿no? ¿Sí? Y poco a poco va apareciendo, ¿no? Edad de emisión del lenguaje articulado. Ajá, ya con estructura, ¿no? Entonces, habíamos dicho que usualmente ya 24 meses, 36 meses, ya está estructurado, está articulado, pero todavía no va con, digamos, con estructura de oración, ¿no? Mamá, mamá taza, mamá caca, mamá pichi, ¿no? Perro guau, ¿no? Gato miau, ¿no? Ya está articulado porque ya salen los sonidos más pronunciados. Mamá, papá, teta, guau guau, perro, mu, vaca. Y luego ya va articulando, ¿no? Ya va articulando. Mamá, quiero teta. Mamá, quiero pan. Ya aparece el conectivo, ¿no? Ya aparece el conectivo. Todo eso que estamos comentando es maduración. Ya, maduración. Ustedes que son jóvenes, jóvenes y de repente en casa todavía hay niñitos y escuchan, pues, ¿no? Que la tía, ¿no? Que la mamá se mata. No voy a lograr eso porque es todo un proceso madurativo, ¿no? Sí, por la mamá quisiera, pues, que su niño de 6 años ya esté en la universidad, ¿no? Pero no es así, pues, que ya sepa sumar, restar, multiplicar, tampoco, ¿no? Es un proceso madurativo, ¿ya? Ritmo y cantidad de cuánto duerme el niño, ¿no? Y solamente en los primeros meses de edad, el niño pues pasa más o menos entre 10 de sueño, ¿no? Conforme va aumentando su actividad social, descubrimiento del entorno, sus horas de sueño van disminuyendo, ¿no? Entonces, más o menos vamos a encontrar a un niño de 3 años, 4 años, que duerme más o menos entre de 8 a 10 horas, ¿no? De 8 a 10 horas. A diferencia de nosotros ya los adultos que por diversas situaciones laborales y sociales solemos dormir, pues, ¿no? De 6 a 8 horas, ¿no? Cuando lo regular de nosotros para el descanso
un descanso adecuado y una regeneración de nuestra estructura neurológica debe ser entre 8 o 9 horas de sueño, ¿no? Eso para la recuperación de las funciones neurológicas, ¿ya? Si no, vamos a estar estresados. Insomnio, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Por qué no dormía? Pesadillas, sonambulismo, si se ha presentado o no. Problema de atención, ¿ya? Mire, acá está un poquito más explicado también. Si es con inquietud, o sea, el niño rápidamente se distrae, no presta atención al foco, ¿no? Al foco de atención, se muestra inquieto. Si es impulsivo, o sea, tiende a botar las cosas, ¿no? Brusco en sus movimientos, se le siente como tosco, como agresivo, pero no es agresivo, ya, sino que es impulsivo, no puede controlar, que es destructivo, rompe las cosas. Cada uno de estos a veces pensamos que puede ser, puede sí, no puede tener un corte psicológico propiamente, pero mayormente cuando no se le encuentra la explicación o el deterioro es mayor, llega a este punto de destructividad, sin, sin digamos, explicación aparente, ¿no? O sea, yo puedo destruir algo de repente porque, no sé, quiero romper un papel y así me descargo mi energía, ¿no? Pero en ellos no hay un motivo aparente, ¿no? No hay motivo aparente, porque la lesión es a nivel neurológico. Explosiones temperamentales de arranques intempestivos, ¿sí? Intempestivos, grita, golpea, tira las cosas. No hay correspondencia entre la orden y lo que tiene que hacer, ¿sí? Se ha roto esa conexión, lo cual no existe con el niño, disculpando el término, con el niño normal. El niño puede hacer una rabieta, pero tú le impones una norma y el niño se queda quietito, tranquilo. Acá no. No hay correspondencia entre la orden que viene, porque esto no actúa como un estímulo activador de la zona neuronal. Ya no, se ha roto. Entonces se genera todo este tipo de comportamientos. ¿Cuál es el que más prevalece? Habrá que ver en estos casos, ¿no? Juegos típicos actuales, ¿a qué juega normalmente? Juega, ¿no? A la ronda, juega a las canicas, juegan al play. Tiempo, ¿no? Sobre todo las exposiciones a juegos virtuales hay que cuidarlos porque no solamente es la alteración de las funciones neurológicas, sino también alteración de las relaciones sociales, ¿ya? No es positivo de que el niño esté expuesto eh, a las tecnologías, ¿no? Caso los equipos de cómputo, las tablets, ¿no? Porque es solamente parte mecánica, ¿no? No es que sea inteligente el niño y ya sepa jugar, ¿no? No. Simplemente que es sobre una exposición a algo que no le va a generar un tipo de beneficio. A partir de los 3 años suele que debe ya recién sumergirse al mundo virtual, ¿no? Pero antes no, porque afecta toda la estructura neurológica cuando es expuesto a las tecnologías como las tabletas, los celulares. Adaptación escolar, y acá también pueden aparecer juegos atípicos, ¿no? ¿Sí? Adaptación escolar, tuvo problema de adaptación, no tuvo problema de adaptación, golpea mucho a sus compañeritos sin motivo aparente, miren, de la mano, ¿no? Agresión sin motivo aparente. No es agresivo, pero es descontrol producto de la lesión. Se alimenta, ¿qué tipo de alimentación? ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque si hay compromiso neuronal, necesitamos una dieta, una mejor dieta acá. Nada de, pues, no comida chatarra, sino calidad de alimentación que beneficie todo lo que es la parte proteica de las estructuras neurológicas, ¿no? De estructuras nerviosas.
Historia de morbilidad, enfermedades alérgicas, a un tipo de que haya tenido, a qué le tiene alergia, a qué ha tenido un tipo de intervenciones de operación, debido a que fue operado, ¿no?, de una hernia alta. Intolerancia alimentaria, ¿qué es intolerante? A la lactosa, usualmente es lo que más son intolerantes. Yo he encontrado así datos de niños, mayormente a la lactosa, otro a los cítricos, ¿no? Son intolerantes a los cítricos, otros que son intolerantes, por ejemplo, al tomate, al ketchup, ¿no? Cada alimento tiene pues una sustancia química determinada, ¿no? Y eso hace que la persona, el niño, sea intolerante, ¿ya? Afecciones orgánicas, meningitis, encefalitis, ya eso es con diagnóstico que nos va a informar la familia si ha tenido. Esto producto muchas veces de repente que genera pues daño cerebral, ¿no? Meningitis, que es inflamación de las meninges, sobre entre la corteza, entre la masa craneal y la masa encefálica, ¿no? Hay un cuerito, ¿no?, que es la meninges. Y por producto de fiebres, inflamaciones, eso se inflama y puede generar pues rupturas de las arterias que circulan por ese medio, ¿no? Febrilidad alta, mira, estamos entrando a otro tema también, ¿no? De fiebres, febrilidad alta, ¿sí? ¿Qué tipo hasta dónde ha tenido? 39, 37.5, temperatura normal, ¿no? Temperatura de observación 38 grados, ¿sí? Centígrados, obviamente. Si esta fiebre se acompañó con inconsciencia, mayormente cuando son mayores a 39.5 puede generar inconsciencia y hasta convulsiones, trauma, comenté temprano, hace un instante, ¿no?, con pérdida de conciencia, ¿sí? Un golpe fuerte en la zona de la cabecita, que hay conciencia. Muchas veces hay niños que de fuerte impacto se golpean la frente fuerte y boom, se desmayan, ¿no? ¿Sí? El desmayo ocurre justamente, no solamente, no es por el impacto propiamente o el dolor del impacto, sino por la ruptura de la gravedad, ¿no? Del estado vertical que está la persona, bajo una fuerza, ¿no? Aplicamos ya leyes de física, bajo una fuerza que va de la zona contraria, rompe el equilibrio, inmediatamente rompe la gravedad. Esa ruptura de gravedad genera pues todo un producto de lesión, ¿no? Es decir, el cuerpito se va hacia adelante y toda la masa craneal, la masa encefálica sufre una alteración de su estado de equilibrio, ¿no? Y esa ruptura del equilibrio al interior de la masa craneal genera justamente ese desvanecimiento, ¿no? Ese desvanecimiento. Lesión, de hecho, ¿no? Que sí hay lesión ahí, ¿ya? Insolación, exposición, pues, ¿no? Cuando el niño llevamos a la playa, la exposición, el niño puede generar pues un estado de inconsciencia. Irradiación, exposición a altas indicadores de radiación, sobre todo en verano, ¿no? Ahora, pues, puesto de la capa de ozono, ya las radiaciones pasan a los 14 UV-K, ¿no? Entonces, eso es bien dañino, ¿no? Eléctrica, que haya sufrido exposición a un shock de descarga eléctrica que genera daño cerebral. Problemas metabólicos, ¿no? De repente a un aspecto del crecimiento, etcétera. Hormonales, ¿no? Hormonales, que tenga problemas el niño, la niña, más sanguíneos, a un tipo de presencia de tumoraciones, ¿no? Cefaleas o migrañas, si el niño, la niña sufre de cefaleas, dolores permanentes a nivel de la corteza cerebral, migrañas, que es un estado un poco de gravedad producto de la presión sanguínea que hay a nivel de la corteza cerebral, intoxicaciones de algún tipo que haya sufrido. De prevalencia, las intoxicaciones con sustancias fosforadas, que son las que generan problemas a nivel del sistema nervioso. Accidentes, ¿no? Lo que podemos conocer. Hospitalizaciones, ¿cuál fue la edad que estuvo hospitalizada? El motivo,
duración, su evolución, ¿no? Y otras observaciones de relevancia que podemos anotar acá, que nos hayan llamado la atención durante el proceso. Nombre de ustedes, ¿no? Profesión o actividad, en el caso del estudio, fecha y lugar de examen. Profesor, ¿lo vamos a hacer todo de un solo momento? No. Van a hacerlo ustedes, ¿no? Porque imagínense, nosotros, para explicarles ya voy 1 hora, ¿no? Entonces, esto pues no van a estar ustedes 2 horas con la familia, ¿no? ¿Cuánto me puedo programar? 30 minutos, ¿no? 30 minutos con la familia que voy a entrevistar, hacerle mención la naturaleza de esta investigación, de esta entrevista, ¿no? Pedirle los permisos respectivos. Primero detectar, ¿no? Primero detectar a la persona que ustedes van a entrevistar. Conversar con la familia que desean hacer pues poder tener algunos datos relevantes respecto al niño o la niña que ustedes están considerando entrevistar o observar. Pero por lo menos que tenga algo aparente de un tipo de enfermedad, ¿no? ¿Ya? Pactar el día, qué día puede ser, ¿no? De repente puede ser un sábado, puede ser un domingo. ¿Dónde podría ser? De repente por este problema de aislamiento, de repente puede ser la casa de la señora, ¿no? O de repente la casa de ustedes, si la persona lo prefiere así. ¿Ya? ¿A qué hora puede ser? También, de repente a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 10 de la mañana, todo que esté acordado. Entonces, eso es lo primero que ustedes acordar. ¿Cuánto tiempo me va a demandar conversar de esto? Por lo menos 30 minutos a 40 minutos. Entonces, miren, historia escolar hay mucho que conversar, qué problemas tuvo, todo, ¿no? Siempre haciendo una introducción de respeto, de saludo, ¿no? De consideraciones que esta información va a quedar entre ustedes y la persona a quien están entrevistando, ¿no? Entonces, vamos avanzando poquito a poquito, poquito a poquito, ¿ya? Programan en su tiempo. De repente, como el tiempo es corto ahora en esta unidad, podemos hacer 2 apartados, ¿no? Historia escolar y situación familiar, ¿sí? En una próxima pueden avanzar 2 apartados más y cuando se les pida el avance ya tengan ustedes un avance, ¿no? Miren que recuerden que nuestro sílabo ya tenemos acá la primera presentación está para la tercera semana, es decir, la próxima semana ya estará usted presentando su primer avance. ¿Ya? ¿Listo de esta parte? Chicas.